Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar de la participación de las mujeres aquí en el Nuevo Testamento. Recordemos que en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, pero vamos a hablar nada más de las mujeres que hablan en los 4 evangelios. Y hay que darle la importancia a cada una de ellas. Y bueno, pues vamos a empezar con Mateo en el capítulo 8 del 14 al 15, en donde se menciona a una de las mujeres que es curada por nuestro maestro, que es la suegra de Pedro. Y bueno, ahí la tenemos muy claramente, que Jesús fue a la casa de Pedro, donde encontró a la suegra de este en cama con fiebre. Jesús tocó entonces la mano de ella y la fiebre se le quitó. Así que ella se levantó y comenzó a atenderlos. Tenemos también en Mateo capítulo 9, del 18 al 26, en donde nos menciona que Jesús cura a la hija de Jairo, el jefe de los judíos. ¿Sí? Bueno, lo vamos a leer. Dice, es el capítulo 9 del 18 al 26. Mientras Jesús estaba hablando, un jefe de los judíos llegó, arrodilló ante él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a la vida. Jesús se levantó y acompañó a sus discípulos, se fue con él. Entonces una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa, porque pensaba: tan solo con que le llegue a tocar su capa quedará sana. Pero Jesús se dio vuelta y vio a la mujer y dijo: Ánimo, hija, por tu fe te has sido sanada. Y después de aquel mismo momento quedó sana. Cuando Jesús llegó a la casa del jefe de los judíos y vio que los músicos estaban preparados ya para el entierro y que la gente lloraba a gritos, les dijo: Sálganse de aquí, pues la muchacha no está muerta sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él hizo salir. Luego entró y tomó de la mano a la muchacha, y él se levantó, y por toda aquella región corrió la noticia de lo que había pasado. Bueno, vemos entonces que esa es otra participación de nuestro Señor Jesucristo con una niña que, pues bueno, no sabemos cómo se llamaba, y también esta señora que tenía 12 años con derrames, sangraba, y que al solo tocar su capa de nuestro Señor Jesucristo fue sanada. No nos dicen los nombres de estas mujeres, pero bueno, es la participación de estas mujeres en el Evangelio. Tenemos a Mateo capítulo número 12, en donde tenemos otra participación del 46 al 50, pero bueno, vamos a ir viendo para que lo tengan ustedes también. Nos habla de la madre y los hermanos de Jesús. Dice que todavía estaba Jesús hablando a la gente cuando acudieron su madre y sus hermanos que deseaban hablar con él. Como se quedaron afuera, alguien le avisó a Jesús: Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Pero él le contestó al que llevó el aviso: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Bueno, entonces vemos aquí que los hermanos de nuestro Señor Jesucristo y su madre lo van a buscar. Recordemos que los hermanos de nuestro Señor Jesucristo son sus medios hermanos, eran hijos de José. Uno se llamaba Santiago, otro se llamaba José, otro se llamaba Judas y otro se llamaba Simón. Y tenía 2 hermanas, ¿sí? Porque dice, hay sus hermanas, está hablando en plural. Bueno, es otra de las participaciones que tenemos de las mujeres dentro de la Sagrada Escritura. Pero bueno, tenemos también el capítulo número 15 de Mateo, en donde nos habla de otra participación de otras mujeres, capítulo 15, del 21 al 28. Jesús se dirigió allí a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea que vivía en aquella tierra se le acercó gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija tiene un demonio. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y rogaron: Dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él, diciéndole: Señor, ayúdame. Jesús le contestó. Vamos a ver qué es lo que le contestó. No está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le dijo: Sí, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús: Mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. O sea, estaba endemoniada, o sea, fue expulsada por un demonio, y no había necesidad de que nuestro Señor Jesucristo estuviera físicamente presente. Eso es muy importante.
Esto también lo tenemos en el Evangelio de Marcos 7, del 24 al 30, ¿sí? Por si lo quieren ustedes también corroborar. Después tenemos en el capítulo número 20, ¿sí? De este Mateo, tenemos otra participación de otra señora, ¿sí? Capítulo número 20, del 20 al 22, en donde dice, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Ella le dijo, manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús le contestó, ustedes no saben lo que piden, ¿acaso pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos le dijeron, sí podemos. Entonces vemos aquí como la madre de los hijos de Zebedeo, esta señora aquí no nos dice el nombre, pero ya después sabemos que es Salomé, así se llama la esposa del señor Zebedeo, que es la madre de Santiago el mayor y de Juan. El Juan es el que tenemos en el Evangelio, ¿sí? Pero en Marcos, ¿sí? No dice que la madre de los hijos de Zebedeo se acercara a Jesús y se arrodillara delante de él para pedirle un favor. En Marcos nos menciona que fueron los mismos discípulos que le piden eso a nuestro Señor Jesucristo. Son las dos formas, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar a otra participación de otra de las mujeres en este evento, en este evangelio de Mateo en la época de nuestro Señor Jesucristo. Lo tenemos en el capítulo número 26, del 6 al 9. Fíjense bien, dice aquí, Jesús estaba en Betania, Betania, en casa de Simón, al que le llamaban el leproso. Simón el leproso, pues era Lázaro, ¿sí? En Betania ahí vivía Lázaro y tenía dos hermanas, Marta y María, ¿sí? Las de Betania. Dice, en esto se acercó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume muy caro. Mientras Jesús estaba a la mesa, ella le derramó el perfume sobre su cabeza. Los discípulos al verlo se enojaron y comenzaron a decir, ¿por qué se desperdicia esto? Bueno, aquí nos está mencionando que está en Betania, que es la casa de Simón el leproso. Ya les he dicho que es Lázaro y que ahí vivían Marta y María. No nos dice que Marta haya sido, ni que María haya sido la que le derramó el perfume. Solamente dice que dice, se le acercó una mujer. Pudo haber sido alguna otra mujer invitada, familiar, amiga, alguien que iba siguiendo a nuestro Señor Jesucristo a Betania y estaba ahí en la casa de Simón el leproso, ¿no? Pero pues muchos dicen que a lo mejor había sido María, ¿no? La de Betania, la hermana de Lázaro. No pudo haber sido Marta también, no lo sabemos. Yo nada más les dejo esto para que lo tengan ustedes en cuenta, que no especifica exactamente quién, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver en este mismo capítulo, bueno, no, en el capítulo número 27 de este mismo evangelio, ¿sí? Del 55 al 56. ¿Qué es lo que nos proporciona la información? Dice aquí que cuando muere nuestro Señor Jesucristo, estaban ahí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y que lo habían ayudado. Entre ellas se encontraban María Magdalena, así dice el Evangelio, María, madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Bueno, la madre de los hijos de Zebedeo sabemos que es Salomé, ya lo acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Que es la que estaba pidiendo esa cosa de sentar a la derecha y a la izquierda a sus hijos, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí la madre de los hijos de Zebedeo. Su esposa era Salomé y los hijos de Zebedeo pues era Santiago mayor y Juan. María, la madre de Santiago y José, que dice ahí, bueno, pues es María, era la parienta de nuestra Santísima Madre, sí, era parienta, sí, eran primas, ¿no? Eran hermanas de la misma familia, por decirlo así. María, la madre de Santiago, o sea, el otro Santiago, el Santiago menor, y José, tenían un hermano que se llamaba José. En otro evangelio nos menciona que Tadeo era hermano de Santiago. Entonces esta señora, María, la madre de Santiago y de José y de Tadeo, ¿sí? Era la esposa de Cleofas o de Alfeo, así se llamaba ese señor. Aquí no lo dice, bueno, pero yo se los estoy, pues, dando esa información, ¿no? También nos menciona aquí, más adelante, dice, cuando ya anochecía, llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que también se había hecho seguidor de Jesús. José fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo dieran. Qué casualidad, ¿no? Que nada más va y se lo pide. No, José de Arimatea era una persona con dinero, era pariente de nuestro Señor Jesucristo por parte de sus papás, ¿sí? Y era un señor que participaba también en el Sanedrín.
Entonces es por eso que tuvo la gran fortuna de que Pilatos accediera a que se llevara el cuerpo. Lógico, ¿no? Con una corta lana, ¿no? No crean que haya sido esto de a gratis, ¿no? Sí, porque muchas veces piensa uno que, ay, no, pues sí, se condolió el Pilatos, ¿no? Y no, sino que pues ahí no lo dice, pero pues es por lógica, ¿no? Dice aquí que, y José tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana de lino limpia y lo puso en el sepulcro nuevo de su propiedad, era su sepultura de José de Arimatea, y se lo prestó a nuestro Señor Jesucristo no solamente 36 horas. Después de tapar la entrada del sepulcro con una gran piedra, se fue. Pero María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas frente al sepulcro. Bueno, aquí nos dice María Magdalena y la otra María, pues posiblemente era la parienta de nuestra Santísima Madre, que era la madre de Santiago el Menor, de José y de Tadeo. Acuérdense que Tadeo, su nombre era Judas Tadeo, era Judas, pero Tadeo significa valiente, era su apodo. ¿Eh? Bueno, eso se los dejo a ustedes también como nota importante. Tenemos en el capítulo 28, del 1 al 5 de este Mateo, en donde nos menciona que pasado el día de reposo, cuando ya amanecía el primer día de la semana, o sea, el domingo, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro, ahí no lo menciona, ¿verdad? Entonces estamos hablando de María Magdalena. Magdalena no era apellido, Magdalena se le decía porque venía del pueblo de Magdala. Entonces todas las mujeres que vivían ahí, que se llamaban María, en cualquier lugar donde andaban les iban a decir, pues eres de dónde, soy de Magdala, entonces eres María Magdalena. Pues había muchas Marías Magdalena, ¿no? Todas las mujeres que se llamaban María de ese poblado. Bueno, aquí nos menciona exactamente que María Magdalena y la otra María habían ido al sepulcro. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta del Evangelio de Mateo, en donde se mencionan estas mujeres. Y lógico, que se mencionan en los otros evangelios lo mismo que estamos ahorita diciendo. Pero bueno, yo estoy siendo muy enfático o explícito, nada más para que lo tengan ustedes en cuenta. Pero ahora vamos a pasar al evangelio de Marcos, en donde nos menciona la participación de otras mujeres, que también es importante ver eso. Es Marcos 14, del 66 al 72. Vamos a ver qué nos menciona esto. Dice: Pedro estaba abajo en el patio. En esto llegó una sirvienta del sumo sacerdote, y al ver al Pedro que estaba calentado junto al fuego, se quedó mirándolo y le dijo: tú también estabas con Jesús de Nazaret. O sea, es una mujer sirvienta del sumo sacerdote que reconoce a Pedro de que era uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y lo tenemos en el capítulo 15, del 40 al 41, en donde nos menciona ahí de Marcos, que dice: también había algunas mujeres, ya después de muerto nuestro Señor Jesucristo, mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor, y José. Se dan cuenta entonces como ya especifica aquí que es la madre de Santiago el Menor y de José, y que es hermano también de Tadeo. ¿Sí? En otra lectura nos dice eso. Entonces, repito, aquí en el capítulo número 15, versículo 40, dice: también había algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y José, y Salomé, que es la esposa del señor Zebedeo, que es la madre de Santiago Mayor y de Juan. Esto, para que lo tengan ustedes muy claro, porque se habla siempre de Marías, de quiénes son esas Marías, ¿no? Y bueno, pues ya lo estamos aquí nosotros entendiendo. Bueno, también nos dice que había otras mujeres, pero no nos menciona los nombres de las otras mujeres. Pero vamos a pasar ahora a Marcos número 16, ¿sí? Para terminar con Marcos, aunque quiero decirles que Magdalena no es la adúltera, ¿eh? Eso que quede muy claro. Hasta ahorita no hemos visto nada de eso. Dice el capítulo 16 del 1 al 8, dice: pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, ahí las vuelvo a repetir, que son estas tres mujeres que las acabamos de mencionar, se encuentran ahí en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque fueron el primer día de la semana para perfumar el cuerpo de Jesús. ¿Sí? Y apenas salió el sol y fueron, ¿no? Y dicen que quién nos va a quitar la piedra, ¿no? Y ya entraron al sepulcro, vieron un sentado porque estaba movida la piedra, ¿sí? Y vieron a un joven vestido con una larga ropa blanca. Bueno, pues, ya estamos ahí, como quien dice, viendo que estas tres mujeres, que es María Magdalena y las otras dos Marías, que es la madre de Santiago el Mayor, ¿sí? Muy claramente aquí dice,
y Salomé, que es la madre de Santiago el menor, ¿sí? La hija, la esposa de Cleofas o Alfeo, así se le llamaba, ¿no? Sí, tenía esas dos, pues, no diríamos que apodos, pero sí sobrenombres, para que ustedes también lo tengan ustedes presente, sí, porque a veces dicen, ¿quién era la señora esposa de Cleofas? ¿Quién era la esposa del señor Alfeo? Pues es lo mismo, se llamaba Salomé. eh, la, la, la mamá de Santiago Mayor y de Juan. Y la otra era la madre de Santiago el menor, ¿sí? Y de José y de Tadeo. Bueno, hasta ahí lo dejamos con respecto a lo que es la acción, ¿no? Tenemos ahí en el mismo capítulo 16 en el versículo 9 dice, después de que Jesús hubo resucitado al amanecer el primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, fíjense, es la primera mujer que se le aparece, de la que le había expulsado 7 demonios. O sea, no es la adúltera. Ahí muy claramente lo dice que María Magdalena es la mujer que se le habían expulsado 7 demonios. No sabemos qué demonios eran, no nos lo especifica, pero según la doctrina, según dicen que eran los 7 pecados capitales, bueno, así dicen, ¿no? Pero no tenemos eso bien explícito, ¿no? Pero bueno, lo tomamos en cuenta de esa manera, ¿no? Porque aquí lo dice, para que lo tengan ustedes, lo dicen en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 9. Porque muchas veces confunden a María Magdalena con la prostituta, con la adúltera, y no, ¿eh? O confunden a María Magdalena con la mujer que le derramó perfume a Jesús ahí en la casa de Simón el leproso, o sea, Lázaro, ahí en Betania, que Lázaro era hermano de Marta y María. No, o sea, definitivamente no es esa mujer, ¿sí? Bueno, esto que quede claro para que no lo tengan ustedes en duda, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar al capítulo de Lucas, es el capítulo 1, del 39 al 40, en donde, bueno, vemos otra participación de otra mujer muy importante, que es Isabel, la prima de nuestra Santísima Madre, que dice que por aquellos días María se fue deprisa al pueblo de la región montañosa de Judea, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se movió en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, lo que decimos en el Ave María, ¿no? Bendita eres entre todas las mujeres, así decimos, y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Bueno, pues ahí nos damos cuenta de la participación de otra personalidad muy importante, la prima de nuestra Santísima Madre. Esta señora se llamaba Isabel. Bueno, pero aquí en el capítulo número 2 tenemos, en el versículo número 36 y 38, ¿sí? Tenemos otra participación de otra mujer. Dice aquí, también estaba allí cuando llevaron a nuestro Señor Jesucristo al templo, ¿sí? Le voy a leer desde el versículo 33 de este capítulo número 2. El padre y la madre de Jesús quedaron admirados al oír que Simeón decía el niño. Entonces Simeón les dio su bendición. Le dijo María, la madre de Jesús, mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Fíjense todo lo que le está profetizando Simeón. Dice, también estaba allí una mujer llamada Ana, que hablaba en nombre de Dios, y que era hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era ya muy anciana, se casó siendo muy joven, y ha vivido con su marido 7 años. Y hacía 84 años que se había quedado viuda. Fíjense, tenía 84 años de que se había quedado viuda. Y 7 son 91 años de cuando se casó con su marido, ¿no? O sea, tenía 91 años mínimo de edad, pero se casó a los 14 años. Estamos hablando que tenía como 105 años esta señora profetisa Ana. Nunca salía del templo, sino que servía de día y de noche al Señor con ayunos y oraciones. Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Bueno, vemos esa participación de esta señora que se llamaba Ana. En el capítulo número 7 de este Evangelio de Lucas, tenemos del capítulo 11 al 17, ¿sí? Lo vamos a... El capítulo 7, vamos a checarlo aquí para poderlos leer a ustedes, ¿sí? Del 11 al 17, donde Jesús resucita
a un hijo, a un niño de una viuda, que eran del pueblo de Naín. Entonces no nos menciona aquí el nombre de la señora, pero Jesús hace la acción de resucitar a su hijo. Después de esto, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín, iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar cerca del pueblo, vio que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Al ver esto, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Enseguida se acercó, le tocó la camilla, y los que llevaban se detuvieron. Jesús le dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el muerto se levantó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. Sí, bueno, y vemos como en la participación de esta señora, que nuestro Señor Jesucristo le hace el milagro de resucitarle a su hijo. En el capítulo número 8 de este Evangelio de Lucas, del 1 al 3, tenemos otra participación. Dice aquí: después de esto, Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas, proclamando y anunciando el reino de Dios. Los 2 apóstoles le acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. ¿Sí? Entre ellas iba María, la llamada Magdalena. Bueno, lo vuelve a repetir, que María Magdalena la había curado de enfermedades y de espíritus malignos, de la que le habían salido 7 demonios. Bueno, pues aquí lo vuelve a repetir, ¿sí? Y lo tengan ustedes claro, de que María Magdalena no era la adúltera, María Magdalena no era prostituta, la María Magdalena no se dedicaba a esa labor, sino era una mujer que Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo le había liberado de 7 demonios. ¿Sí? Y bueno, pues aquí tenemos también otra participación. Estamos viendo el capítulo número 10, ¿sí? Pero bueno, pues nada más quiero recordarles, ¿sí?, que en el versículo 19 dice: la madre y los hermanos de Jesús se presentaron donde estaba, pero no pudieron acercarse a él porque había mucha gente. Alguien le avisó: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Bueno, pues ya les dije, ¿no?, que los hermanos de nuestro Señor Jesucristo eran hijos de José. Sí, ya José había muerto, y pues era Santiago, era José, era Simón, era Judas, y 2 hermanas, ¿no? Que nos menciona por ahí, que no nos menciona los nombres. Bueno, ya después averiguaremos los nombres posibles de estas 2 hermanas o medias hermanas de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo número 10, del 38 al 41, nos menciona de Marta y María. Eso es importante que lo tengan también ustedes, para que no lo revuelvan. Dice: Jesús estaba en casa de Marta y María, que es la casa de Simón el leproso, o sea, Lázaro, porque así le decían, el leproso. Entonces, pues nos damos cuenta que Lázaro había muerto de lepra, ¿sí? Le había dado esa infección y había muerto de eso, pero nuestro Señor Jesucristo lo había resucitado. Dice aquí, versículo 38 del capítulo número 10 de Lucas, dice: Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se acercó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada por muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me deje sola en todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó: Marta, Marta, estás preocupada y afligida por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Bueno, pues ahí nos damos cuenta de esta participación de estas 2 mujeres, que, como les vuelvo a reiterar, pues son las hermanas de Lázaro, el llamado leproso, que después, bueno, vemos la resurrección que Jesucristo realiza a este Señor. Pero vamos a pasar al capítulo número 13, en donde nos menciona, ¿sí?, de una mujer jorobada que es curada por nuestro Señor Jesucristo. Es el capítulo 13, del 10 al 13, dice: una vez en el día de reposo, el día de reposo era sábado, Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga, y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. 18 años estaba enferma esta señora. ¿Sí? Un espíritu maligno la había dejado jorobada. Fíjense cómo dice que por su enfermedad había sido provocada por un espíritu maligno. Por eso es que tenemos esa teoría y esa historia de que cuando estamos enfermos es que un demonio o el maligno nos está atacando, ¿no? Entonces pidámosle a Dios alivio, pidámosle a Dios nuestra sanación. Es muy importante eso, ¿eh? Y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella, y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios.
Pero bueno, no nos menciona el nombre de esta señora, al igual que no nos menciona el nombre de la mamá de la viuda, de la mamá de este muchacho que también resucitó a nuestro Señor Jesucristo. O sea, no nos menciona los nombres, ¿no? Sí. Y bueno, también tenemos por ahí la parábola de la mujer. Pues, esa es una parábola, no es que haya existido esa mujer, pero nos da ese mensaje a nuestro Señor Jesucristo de una mujer que encuentra su moneda, ¿no? Y está en el capítulo 15 de Lucas, del 8 al 10. No nos menciona el nombre tampoco, ¿no? Pero bueno, nos vamos que es una parábola refiriéndose a una mujer. Y tenemos el capítulo número 21 de Lucas, en donde tenemos, ¿sí? La ofrenda de la viuda que hace, ¿sí? Y es el capítulo 21 del 1 al 4. Jesús estaba viendo a los fariseos, Jesús estaba viendo a los ricos echar dinero en los cofres de las ofrendas, a los ricos. Sí, a los reyes, ¿verdad? A los presidentes, ¿no? Ya saben cómo son de altaneros, ¿no? De exagerados, de que dicen que dan mucho, ¿no? Y vio también a una viuda pobre que echaba 2 monedas de cobre. Entonces dijo, de veras les digo que esta viuda pobre ha dado más que estos, pues todos dan ofrendas de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía que vivir. Entonces vemos esta participación de esta acción de esta mujer pobre, viuda, que nada más da 2 monedas de cobre. Tampoco nos dice el nombre de esta personalidad, bueno, pues son pasajes evangélicos, ¿verdad? Que nos proporciona de la acción de estas mujeres, ¿no? Pasemos al capítulo número 23, en donde se nos menciona otra actividad de otra señora, ¿sí? O bueno, actividad de otras señoras. El capítulo 23 del 28 al 29. Vamos a ver qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les dice? ¿Sí? Cuando iba cargando la cruz, nuestro Señor Jesucristo nos menciona aquí que mucha gente y muchas mujeres que lloraban y gritaban de tristeza por Él lo seguían. Pero Jesús les miró y les dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos, porque vendrán días en que se dirán dichosas las que no pueden tener hijos, los vientres que nunca concibieron y los pechos que no dieron a amamantar. ¿Sí? Entonces, bueno, pues es otra participación de otras mujeres en la vida del Evangelio. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar al Evangelio de Juan, capítulo número 4, del 1 al 20, y miren lo que dice. ¿Sí? Este es un evangelio que ustedes lo van a recordar. Dice, los fariseos se enteraron de que Jesús tenía más seguidores y bautizaba más que Juan. Aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Fíjense, muy claramente lo dice. Jesús no andaba bautizando. A Jesús lo bautizó Juan el Bautista, pero Jesús no bautizaba. El que bautizaban eran sus discípulos. Bueno, cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. En su viaje tenía que pasar por la región de Samaria, de modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno de Jacob. Había dado en herencia a su hijo José. Ahí estaba el pozo que llamaban de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca de mediodía. Los discípulos se habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua, y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo es que tú siendo judío me pides agua a mí, que yo soy samaritana? Jesús le contestó, si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestros antepasados Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres más que él? Jesús le contestó, todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré brotará en él como un manantial de vida eterna. La mujer le dijo, Señor, pues dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed ni haya que venir aquí a sacarla, ¿no? Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, bien dices que no tienes marido porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer le dijo, Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí en este monte. Pero ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.
Jesús le contestó, créeme mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora y es ahora mismo cuando los que de veras adoran al Padre lo harán. De modo que verdadero conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Bueno, pues no sigo la lectura, si quieren ustedes la pueden seguir, pero vemos aquí la participación, ¿sí? De esta mujer de Samaria, en donde se encuentra con nuestro Señor Jesucristo y pues ella reconoce o dice, ¿no? Pues es que es un profeta, ¿verdad? Él es un profeta. Bueno, vamos a ver ahora el capítulo número 8 de este Evangelio de Juan, en donde nos menciona lo de la mujer adúltera, ¿sí? Y que no es María Magdalena, eso que quede claro. Dice, capítulo 8 de Juan, pero Jesús se dirigió al monte de los olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó a comenzar a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le llevaron entonces una mujer que había sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y le dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En nuestra ley Moisés ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos le perdonaron esto para ponerlo a prueba y tienen así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado ahí, se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó, ninguno, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno ahora, vete y no vuelvas a pecar. Entonces, pues nos damos cuenta aquí que la participación de esta mujer adúltera, que la habían sorprendido en adulterio, no tiene nada que ver con María Magdalena. Y esta mujer, pues es perdonada por nuestro Señor Jesucristo, por haber cometido este acto, pues quizá de pecado, ¿no? Que así le podemos decir, ¿no? Muy claramente le dice, yo no te condeno, pero no vuelvas a pecar. Yo nada más les quiero acordar a ustedes que el capítulo número 5 de los Hechos de los Apóstoles en donde nos menciona que estaba Pedro ahí reclamando un dinero de un terreno que había vendido Ananías y su mujer Zafira, ¿verdad? Y que los dos se mueren, porque pues no le dieron el dinero completo de la venta del terreno, ¿no? Eso está como raro, ¿no? Ese capítulo número 5 ya se los había yo explicado en otro video. Pero bueno, ese es otro punto, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo no viene a matar gente, no viene a pedirles a los discípulos que cobren por los hechos, ¿sí? Y bueno, ese es otro puntito. Bueno, pero vamos a seguir en el capítulo número 11 de este Evangelio de Juan. ¿Sí? Tenemos del versículo 1 al 3, dice que había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue de la que derramó perfume sobre los pies del Señor y lo secó con sus cabellos. Bueno, pues entonces aquí nos estamos ya dando cuenta que Juan nos especifica que María, la hermana de Marta y la hermana de Lázaro, al que le llamaban Simón el leproso, pues es la que derramó el perfume, pero no dice que sea María Magdalena, están en Betania. Betania es un lugar, Magdalena venía de otra ciudad que se llamaba, otro pueblo que se llamaba Magdala. Entonces desafortunadamente hay un resto de María, ¿no? Entonces, por eso estamos haciendo esta explicación para que ustedes tengan esta nota y no las confundamos. Vamos a pasar al capítulo número 12, donde nos menciona del 1 al 4 lo siguiente. 6 días antes de la Pascua, 6 días antes de la Pascua, ¿sí? Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien a él había resucitado. Ahí hicieron una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro muy caro, perfumó los pies de Jesús, luego se los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó del aroma de perfume. Bueno, entonces, y aquí se nos dice que Judas Iscariote, que era aquel que de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo, ¿por qué no se ha vendido este perfume? Aquí sí lo dice Juan, que Judas Iscariote había reclamado, ¿no? Porque era el del dinero, ¿no? Bueno, es otro punto, ya después hablaremos de Judas Iscariote. Aquí nos damos cuenta entonces que plenamente María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, Simón el leproso, ahí en su casa, en Betania, es la que derrama el perfume a nuestro Señor Jesucristo, perfuma toda la casa,
y le seca con sus cabellos, ¿sí? Ese perfume en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Para nada es Magdalena. Magdalena aquí no se aparece ni en segundos, ¿eh? Eso que quede claro. Ay, sí, porque, ay, de iglesia, ¿verdad? Y todos los predicadores, ¿cómo dicen que María Magdalena, que la adúltera María Magdalena, que la prostituta, que María Magdalena, la pecadora sexual? No. Muy claramente ya lo vimos que fue liberada de 7 demonios. Que no nos dice cuáles eran los demonios, ¿no? Pero muchos dicen que eran los 7 pecados capitales, pero eso pues tampoco no lo dice, por eso lo quieren, como quien dice, acentuar. Pero vamos a pasar al capítulo número 19, en donde nos habla también, de ediciones del 25 al 26, donde nos habla de las mujeres que estaban ahí después cuando Jesús es crucificado. Fíjense cómo dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, o sea, nuestra Santísima Madre, la hermana de su madre, que ya sabemos quién era, que era prima de nuestra Santísima Madre, la hermana de su madre, pues era la madre de María, la esposa de Cleofas o de Alfeo, que así se llamaba, que era la madre de Santiago el Menor y de José y de otro que se llamaba Tadeo, Judas Tadeo. Acuérdense que Tadeo significa valiente, ¿no? Entonces era prima de nuestra Santísima Madre, y si era prima de nuestra Santísima Madre, pues Santiago el Menor, Judas Tadeo y otro señor que se llamaba José, que no era discípulo de nuestro Señor Jesucristo, pues eran primos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno. Y les vuelvo a repetir lo que dice aquí. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, ¿sí? María, esposa de Cleofas, así lo dice, miren. Y María Magdalena. ¿Sí? Ahí están las tres Marías, ¿no? Nuestra Santísima Madre, la hermana de su madre María, esposa de Cleofas. ¿Sí? Cleofas y Alfeo, pues es el nombre que se le da al papá de Santiago el Menor, de Judas Tadeo y de José. Sí que eran sus hijitos, ¿no? Bueno, para que lo tengan ustedes también muy claro. Vamos a ver Juan 20, ¿sí? Del 11 al 17, ¿sí? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y donde se aparece María Magdalena. Dice, María se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando, ¿sí? Y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro. Y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Miren, voy a hacer una pausa. Aquí está hablando con María Magdalena, los ángeles. ¿Sí? Quiero ser muy, muy enfático en lo que dice la Sagrada Escritura. María se quedó fuera, junto al sepulcro, llorando. Y llorando como estaba, se agachó para mirar adentro, ¿no? Así con mucha reserva, ¿no? Y vio 2 ángeles vestidos de blanco, estaban 2 ángeles, según San Juan, según el evangelista, ¿no? ¿Sí? Sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, ¿no? Uno a la cabecera y otro a los pies, ¿no? Los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Sí? No dijo, se han llevado a mi marido. Ah, sí, porque pues ya ven que dicen que Jesús se casó con María Magdalena y que tuvo hijos y que se fue a vivir a Cachimira. Hacen cada versión. No, no, no. Yo nada más les voy a decir una cosa. Miren, tengan mucho cuidado con lo que ven ustedes en internet. Tengan mucho cuidado principalmente con una aplicación que se llama TikTok, porque el TikTok es lo más mentiroso que pueda haber en las aplicaciones. Y después, en segundo lugar, pues está el Instagram. Tengamos mucho cuidado, ¿eh? Y en tercer lugar, pues todo lo que dicen en internet, pues, todo hay que investigarlo. Sí, tengan muchísimo cuidado, ¿no? Yo he visto en TikTok que matan a la gente antes de que se muera. Sí, ya habían matado a Vicente Fernández como 2, 3 meses antes y todavía no se moría. Ya habían matado a esta Silvia Pinal y pues todavía no se muere. Estamos en el año 2022, en septiembre. Sí, y así matan a la gente, ¿no? Y te dicen cada mentira y te dicen cada vulgaridad. Lógico que la gente que no sabe, que no está preparada en las cosas del Señor, que no conoce la Sagrada Escritura, pues piensa que sí es cierto lo que están diciendo y hasta te dicen citas bíblicas, capítulo, versículo. Tengamos mucho cuidado, ¿eh? Entonces, pues aquí la mujer le dice muy claramente porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto. Pues, hubiera dicho, pues han llevado a mi marido, ¿no? Sí, pero no, pues no dice eso. ¿Sí? Apenas dijo esto, volvió la cara, vio ahí a Jesús, pero no sabía que era él. O sea, si era su viejo, pues, oye, ¿no lo van a reconocer ustedes a su viejo? Muerto o vivo, borracho o crudo. Pues, claro que lo reconocen. No, pero entonces no era eso. ¿Se dan cuenta? Esas cosas que dicen tan vulgares, tengan mucho cuidado.
Apenas dijo esto, volvió la cara y vio ahí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué no le dijo, María, Magdalena, mi amor? ¿Por qué no le dijo? Pues porque no era su amor, no era su novia, no era su esposa. Y si hubiera sido aquí, o sea, ¿cuál es la onda? Pero, ay, no, ¿cómo les encanta, no? Hacer argüendes, ¿no? Pero bueno. Ah, no, sí dicen que Jesucristo cuando lo bajaron de la cruz, lo llevaron con los mejores curanderos y lo curaron, y ya después de curado de 3 días, se marchó a Cachemira, ¿no? Y ahí vivió, ay, en la India. Ay, no, pues antes no dijeron que con la India, ¿sí? Dijeron que en la India, o sea, en el país de la India, no, no con la India, ¿no? No, porque si es con la India, pues hubiera venido hasta México, pues aquí hay un montón de indias, ¿no? Pero bueno, pues es otro asunto, ¿no? Sí, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el que cuidaba el cuarto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo, María, ahí sí ya le dice, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro. ¿Se dan cuenta? Le hubiera dicho, mi amor, mi vida, mi Jesús, mi Joshua. No, le dice maestro. ¿Por qué? Pues porque lo quería como era, como nosotros queremos a nuestro Señor Jesucristo como maestro. Si ustedes me preguntan, oye, ¿tú amas al maestro, a Jesús? Sí, entonces eres gay. No, no, no. A ver, no estoy hablando de amor sexual. Sí, estoy hablando de un amor de corazón, de fe a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Sí, no, porque ustedes me dicen, oye, ¿tú amas a Jesús? Sí. ¿Tú quieres a Jesús? Sí. Si eres homosexual tú, ¿por qué lo amas? No, no estoy hablando de ese tipo de amor, amigos. Entonces aquí María le dice, maestro, rabuní, ¿no? Rabí. Le hubiera dicho de otra cosa, de otra manera, y no es cierto. ¿Se dan cuenta entonces? Pues para que no caigamos en esos errores que se nos quieren integrar, ¿no? Aguas con el TikTok, ¿eh? Y con otros mensajes que vienen por las aplicaciones de Internet. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he ido a reunirme con mi padre. Pero ve y dile a mis hermanos que voy a reunirme con mi padre, y mi padre y ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue, contó a los discípulos que había visto al Señor, y también les contó lo que él le había dicho. Bueno, entonces nos damos cuenta aquí que María Magdalena es la primera mujer que ve resucitar a nuestro Señor Jesucristo. Y no era su novia, ni su esposa, ni su amante, ni tuvo hijos con ella, porque pues, Jesús le hubiera dicho, oye, ya me voy, ahí cuidas bien a nuestros hijos, a mi hijo, ¿sí? A mi hija, cuídala bien, ahí te la encargo. Pues así le dijo en la cruz a nuestra Santísima Madre, y así le dijo a Juan, a su discípulo, dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Pues si Juan tenía a su mamá que se llamaba Salomé, y a su papá, que era el señor Zebedeo. O sea, ya tenía dos madres. No, pues sí, tenía mucha madre Juan, entonces, pues, no manches, yo teniendo a nuestra Santísima Madre, yo sí tengo mucha madre, ¿eh? La neta, sí. ¿Ah? Entonces, bueno, miren, les he dado esta información con respecto a las mujeres que nos informa el Nuevo Testamento, al menos, por lo menos, en los 4 evangelios. Espero que te quede algo, claro, se menciona otro nombre por ahí de una señora que se llamaba Juana, ¿sí? Que es la esposa de Cusa, que es un administrador del rey Herodes, ¿sí? Y que también andaba ahí siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. También se menciona a Juana. Sí, no, por si me había faltado mencionarles ese nombre, ¿no? De esta señora. Pero bueno, pues espero que ustedes se den cuenta que pues hay participación de muchas mujeres. Tenemos la parábola de las 10 vírgenes, no nos menciona los nombres, pero es una parábola, ¿sí? Pero bueno, no menciono aquí a nuestra Santísima Madre como participación, porque pues nuestra Santísima Madre es otro punto a explicar. Y ya próximamente pues también les haré una explicación con respecto a la actividad de nuestra Santísima Madre, porque también la menciona Lucas, ¿no? Nuestra Santísima Madre, él se entrevistó, Lucas se entrevistó con nuestra Santísima Madre para saber y poder escribir el Evangelio que tiene él. Recordamos que el primer Evangelio que se escribió fue el de Marcos, ¿sí? Y después el de Mateo, y ya después fue el de Lucas, y el último pues, fue el de nuestro queridísimo discípulo Juan, el hijo del señor Zebedeo. Bueno, que Dios te bendiga.